En el Instituto Mexicano del Seguro Social se han registrado numerosos eventos paranormales, negligencias y situaciones muy extrañas a lo largo de su historia. En este video exploraremos algunas de las historias más impactantes y perturbadoras que han ocurrido en el interior de sus instalaciones. Prepárate para sumergirte en un iceberg de relatos escalofriantes que te harán pensar dos veces antes de pisar un hospital. No te lo pierdas y comencemos con el iceberg sobre el IMSS. Esto me pasó recientemente. Tengo una herida en el cuello de mi útero. No tengo dinero y me tuve que atender en el IMSS. Me hicieron una biopsia en mayo y mi cita es hasta septiembre. La verdad me da miedo estar así hasta septiembre. Tener esto conmigo hasta septiembre y no saber con certeza qué tengo. Yo sé que muchas personas necesitan atención por cosas graves, pero la verdad es horrible eso de que uno tenga que esperar tanto para una cita. Y me da mucho miedo cómo me atiendan. Sí necesito electrocirugía. La verdad, en su departamento de ginecología no confío mucho. Mi tío abuelo, que en paz descanse, entró por una apendicitis, me parece, pero le realizaron la operación de otra manera. Mi abuela decía que con láser, pero la verdad, no estoy muy segura de que eso sea posible. Y que para checarle eso, le metieron como una cámara que le tocó otros órganos. Salió de la operación, le dieron de alta y a la semana le volvieron a internar porque tenía un dolor súper fuerte en el estómago. Resulta que por negligencia médica y mala realización de la operación, le desarrollaron peritonitis. Luego dejaron que se le vaya el agua a los pulmones. El mes y medio que lo internaron allá, que lo tenían entubado y sedado. Y pues después de un tiempo murió ahí. Para eso mi abuela y yo estábamos de viaje y me acuerdo que me decía que cuando lleguemos iba a ir a visitarle. Cuando íbamos saliendo de donde estábamos, nos avisaron que ya se había ido. Todo eso fue pre-COVID. Sin palanca no te atienden bien. Hace unos años choqué y afortunadamente no me pasó nada. En menos de 30 minutos me sacaron las placas de cuello y espalda y rápido me las entregaron, ya que la cuñada de mi tía era jefa de enfermeras. Y algo que no me cuadra y sigo sin creer y muy triste es que mi abuelo murió por COVID. Él murió a las 3 p.m. y nos avisaron hasta las 10 p.m. Lo curioso es que un día antes una persona conocida que trabajaba ahí le tomó una foto y se veía súper bien, ni parecía enfermo. Yo tenía la esperanza que iba a salir bien. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así. Mi mamá fue enfermera del IMSS, muy buena ella por cierto, y me tiene contando algunas historias breves. Cuando mi mamá y sus compañeras descansaban, habían dejado una bandeja de metal con materiales en una mesa. Ellas fueron a otro lugar y luego de un rato, así de la nada, escucharon un estruendo que provenía muy cerca de donde ellas estaban, o sea, literal, cuando como estás en tu sala y escuchas que cae una olla con comida de la cocina. Así de cercano estaban, pero cuál va siendo su sorpresa, que van al sitio donde provenía el sonido y todo estaba exacto en su lugar. Ya se imaginarán el susto que se pegaron. Otra, su jefa de enfermería, les contó esto. Esta enfermera siempre llegaba bastante antes de la entrada, a las 7 a.m., así que lo que siempre hacía era contar a los pacientes que estaban en camas y cosas así. El caso es que ella contó 11 pacientes, no recuerdo el número exacto. Luego de un rato llegó la doctora y hace conteo nuevamente, pero se extraña mucho porque faltaba una paciente, en concreto una niña. Entonces le pregunta a la misma doctora que si le había dado de alta a la niña porque no estaba. Y eso no es posible. La doctora le dice que no, y verificaron y obviamente se queda en shock porque ella juraba que vio una paciente más, a una niña porque la contó. La enfermera vio a esa niña, pero ahí quedó. Y la última que recuerdo es que mi tía, que en paz descanse, estuvo internada algunos días. La verdad, a este punto no recuerdo si la operaron o tenía algún problema por su enfermedad. El caso es que ella tenía muchísimo dolor y le decía al doctor, pero pues no le podían dar ningún analgésico. Tampoco sé por qué, pero el caso es que en la madrugada entra una enfermera muy arreglada y mi tía le dice a la enfermera que está muy adolorida. Y la enfermera le dice que no se preocupara y va a buscar una pastilla y se la da. O sea, la enfermera le dijo que se tomara eso. Al siguiente día, mi tía habló con el doctor porque le preguntó cómo se sentía y ella le dijo que mucho mejor, porque una enfermera le había dado una pastilla y se sentía muy aliviada. Pero aquí mandaron a llamar a todas las enfermeras en turno porque no le pueden dar ningún medicamento que no esté autorizado por el doctor. Y ay Dios, mi tía dijo que no era ninguna de esas enfermeras, que porque ninguna se arreglaba y vestía como ella. Así que ya se imaginarán que la enfermera nunca apareció. Y me dijo mi mamá que ya sabían que una enfermera muy arreglada, como de época, se aparecía. Y eso es todo. Hace 2 meses fui por amenazas de aborto y me trataron de la verga. Solo una doctora me trató bien y muy linda. Las demás, no sé si eran doctoras o enfermeras y un doctor, me trataron feo, me hablaban mal y me estaban estresando un chingo.
y yo me quería ir porque en serio me sentía mal ahí y no me querían dejar salir, y a mi vato no le querían decir nada de mí, o lo que le decían se lo decían de mala gana. Fue una pésima experiencia, y no solo era yo, era otra señora también por amenaza de aborto, del mismo tiempo que yo, y tampoco la trataron bien. Fue muy incómodo todo. Además, güey, o sea, mi abdomen seguía normal. Yo tenía 9 semanas, y no sé cómo chingados un güey ya me quería pasar a cesárea. Enfermeras de luz o sanidad. Recién entré a trabajar a un IMSS, remodelado y bien equipado, y me toca siempre nocturno. A veces la gente está platicando, una o dos personas, cuando les pregunté con quién hablaba, y dicen con tal enfermera que llevamos buscando o investigando quién es y no más nadie, pero los pacientes cuentan que ella les da aliento y palabras que consuelan, y motiva a seguir adelante y luchar día a día con la enfermedad que conllevan. Todo el robo de medicamentos por parte del personal, no de salud, burócrata en su mayoría, y las ventas que realizan dentro del mismo hospital. También el robo de material de mantenimiento. Mi abuela una vez estuvo internada en la clínica número 29 del IMSS. En la madrugada, alrededor de las 12 se fue la luz y la clínica no encendió la planta de luz que debió tener y mantener para esas situaciones. Mi madre, que estaba cuidando a mi abuela, cuenta cómo alrededor de 30 personas, familiares de personas también internadas, trataban de buscar al director del hospital, pero nadie les daba una respuesta. Fallecieron 5 personas que estaban entubadas y el director de la clínica llegó hasta las 5 de la mañana y argumentaba que no servía la planta, pero los mismos familiares obligaron al director a que les enseñara la planta, lo cual nunca sucedió, ya que esa planta nunca estuvo en el hospital. Desconozco si se tomaron acciones legales, pero de primera mano puedo decir que el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la burocracia y los compadrazgos ocasionan demasiados problemas y cuestan vidas. Son gordofóbicos, no todos, y no pasa nada si el nutriólogo es el que te lo dice, pero que te lo diga el médico en general. ¿Ellos qué? Te pueden mandar al nutriólogo. Gracias a los comentarios se supone que al ser los primeros al tener contacto con uno, pueden dar diagnóstico, pero no pueden opinar despectivamente de tu cuerpo. Pensé que era broma eso de que te querían amputar por cualquier cosa, pero no. Mi abuelo llegó a urgencias con un hueco en la muñeca. El doctor ya le quería hacer una cita con cirugía y él le dijo que no. Entonces mandó a una enfermera que se lo lavara y esa vieja no tuvo tacto pero sanó. Sé que no ocurre en todos los hospitales, pero hay acoso. A mi mamá y a mí nos tocó ver que un doctor quería acercarse a una enfermera con la excusa para hablar de sus vacaciones que le dio. Todos en el hospital de mi estado son horribles, excepto el tipo que me sacó sangre. Él lo hizo bien. Mi abuelita una vez me contó que en una de sus operaciones que tuvo hace muchos años, en una madrugada una enfermera entró a revisarla, pero que la vio con un uniforme que no coincidía con el que usaban. Literal, dijo que usaba un vestido antiguo y un gorrito muy diferente y que ella era blanca, y la atendió muy bien. El caso es que después ya pasaron los doctores y enfermeras correspondientes, y mi abuelita les comentó que ya había pasado la enfermera. ¡Oh, sorpresa! ¿Cuál enfermera? Le dijeron que no había más personal salvo ellos en esa área. Así es, en un iceberg como este, no debemos olvidarnos de la planchada. Aquí unos que son más como mitos y leyendas. Se aparece la planchada en diferentes hospitales del IMSS. En el 2015 hubo un caso sonado de unos doctores que le cortaron el nepe a un bebé porque se movía mucho. En los 60s, México tuvo su propio Chernóbil en un IMSS. Se mandó a traer una máquina que usaba radiación para sacar placas o algo así. Nunca se usó porque no había personal capacitado. Se vendió y desarmó a los hojalateros que perforaron los materiales radioactivos, cobalto 60, y los vendieron como fierro viejo. Ahí te van algunas que aprendí cuando estudié medicina. Los doctores, profesores que dan clase, sí se toman clases en hospitales, extorsionan a los estudiantes, concepto para pasar materias, el personal médico se coge en los baños, sala de cirugía, cuartos de los residentes e interno, y cualquier lugar que se pueda. Si te internan por alguna enfermedad grave, es más probable que mueras de otra enfermedad que pesques en el hospital, debido a que las camas no se limpian bien. Esto me lo contó un médico del hospital al que fui. Por eso, lo más preferible es que no te internen, y por eso buscan darte de alta lo más rápido posible. Esta varía según el hospital, pero al que fui estaba prohibido salir de noche o acercarse a las rendijas, ya que en varias ocasiones los doctores fueron atacados con objetos punzocortantes que la gente que se quedaba fuera del hospital a velar por sus familiares les clavaban al personal médico. Había gente que estiraba su brazo por la cerca. Incluso había una historia de un doctor que salió de las instalaciones sin salir de la cerca
al cual le clavaron una navaja en el cuello. Aunque estaba en el hospital, la herida fue tan grave que terminó falleciendo.